Preuniversitario Colina. Clases en línea todos los días. Prepara tu PSU en la comodidad de tu hogar, ayudando a cumplir tus sueños. Hoy día vamos a tratar uno de los temas importantes en biología, que es flujo de energía y estructura trófica. Vamos a ver los conceptos más relevantes, partiendo por las leyes de la termodinámica. Aquí tenemos en juego la primera y la segunda ley. La primera ley nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y la segunda ley, que una parte de la energía que se encuentra disponible para realizar el trabajo, para hacer un trabajo, también hay una parte que se disipa, que se va a escapar al ambiente, por lo tanto se va a perder. ¿Cuáles son los componentes del ecosistema? Acá nosotros tenemos nuestro ecosistema en la parte de arriba, acá tenemos nuestro ecosistema, y acá tenemos dos conceptos importantes, biótopo y biocenosis. Si nosotros miramos la parte del biótopo, tenemos todo lo que es las cosas que no son vivas. Tenemos, ¿no es cierto?, la lluvia, el suelo, la temperatura, los vientos, y a este otro lado tenemos todo lo que es materia viva. Entonces, si nosotros miramos el ecosistema, es una interacción. Por lo tanto, tenemos los componentes físicos y químicos y biológicos que van a componer, ¿no es cierto?, el ecosistema. Entonces aquí, ¿no es cierto?, tenemos el conjunto de factores que juntos van a constituir nuestro ecosistema. Acá tenemos planteado un ejercicio de PSU, donde dice: la segunda ley de la termodinámica puede enunciarse como cada vez que se produce una transformación de energía, parte de esta se dispersa en forma de calor no aprovechable, por lo que ninguna transformación de energía es 100% eficaz. Eso es así. ¿Qué implicancia tiene esta ley para el funcionamiento de las cadenas alimentarias? Entonces, acá nosotros sabemos que la respuesta es la letra A, porque la transferencia de energía de un organismo a otro en la cadena alimentaria limita el número de los eslabones que éste puede presentar, porque recordemos que hacia arriba, aumentando, ¿no es cierto?, por ejemplo, esta pirámide, la energía va disminuyendo, y lo vamos a ver más adelante en la ley del 10%. Miremos acá los niveles tróficos. Lo primero que tenemos aquí, tenemos los productores, tenemos las plantas, luego tenemos los herbívoros, que son los consumidores primarios, que son los que se alimentan de las plantas. Luego tenemos los consumidores secundarios, que son los carnívoros, que se alimentan, ¿no es cierto?, de los herbívoros, de los consumidores primarios, y vamos subiendo de nivel. Aquí tenemos los terciarios. Recordemos que es importante que también tenemos los descomponedores, y los descomponedores pueden estar en cualquier parte de nuestro nivel trófico. Entonces acá tenemos un resumen que los seres vivos, ¿no es cierto?, de los ecosistemas se organizan en niveles tróficos. Y esta organización se centra en cómo la energía fluye en los procesos alimenticios de cada individuo. Recordemos que si el herbívoro se está alimentando de las plantas, la energía va hacia arriba. La flecha va hacia arriba, porque el herbívoro está alimentándose de la planta. Lo mismo pasa con este consumidor secundario. Si se alimenta del herbívoro, entonces la flecha va hacia arriba, porque hacia allá va la energía. Como decíamos, en primer lugar, y muy importante, en el nivel trófico número 1 tenemos los productores. Tenemos los organismos, ¿no es cierto?, autótrofos, y son los encargados de ingresar la energía a nuestro ecosistema. Por eso son tan importantes los productores. En el segundo nivel trófico tenemos los consumidores primarios, ¿no es cierto?, que son los organismos que son heterótrofos y se alimentan de los productores, de los que tenemos aquí. Por lo tanto, son herbívoros. Aquí tenemos algunos ejemplos: la cebra, la jirafa, etc. Después tenemos nuestro tercer nivel trófico, que son los consumidores secundarios, que ellos son heterótrofos, se alimentan de los consumidores primarios, y acá tenemos algunos ejemplos porque ellos son carnívoros. Luego tenemos en el cuarto nivel trófico los consumidores terciarios,
organismos heterótrofos, porque también son carnívoros y se alimentan de los secundarios. Ahí tenemos un ejemplo para que ustedes puedan ver. Entonces, como lo habíamos mencionado, los descomponedores son muy importantes porque ellos van a alimentarse, ¿no es cierto?, de los despojos, los desechos que dejan los animales, que dejan materia orgánica y vuelve esto al ecosistema. Por eso son tan importantes y es en cualquier parte de nuestro nivel trófico. Aquí lo tenemos. Y comprenden hongos y bacterias. También tenemos en los niveles tróficos los organismos detritívoros o detrívoros, también llamados saprófagos, que son organismos que se alimentan de los desechos, de lo que nosotros estamos hablando. De las hojas, de las ramas, de los troncos de los árboles, de los animales que van quedando con muertos, heces fecales, exoesqueletos, etc. Entonces, ¿qué animales podemos estar hablando acá? Podemos hablar de los buitres, de los cangrejos, lombrices de tierra, etc. Entonces, ellos también se limitan a utilizar, ¿no es cierto?, estas presas muertas en lugar de materia viva. Acá tenemos una pregunta también PSU. ¿Qué organismos es o son esenciales o esenciales para que se produzca un flujo cíclico, ¿no es cierto?, de materia en el ecosistema? Entonces, nosotros vamos a necesitar los productores, que son fundamentales, y los descomponedores. Ellos son los eslabones especiales que nosotros necesitamos. Después tenemos cadenas alimentarias. La cadena alimentaria, o también llamada cadena trófica. Como ya hemos visto, todo tiene que ver con una corriente de energía y de nutrientes que se va estableciendo, ¿no es cierto?, en las distintas especies de un ecosistema. Esa es una relación de nutrición. ¿Qué podemos saber? Como ya lo hemos mencionado, tenemos eslabones, y estos eslabones no van más de 4 o 5 niveles tróficos. ¿Por qué? Porque hay un alto porcentaje de energía que van recibiendo los organismos y se van utilizando en los procesos vitales, en la respiración, en la metabolización, etc. Y también hay una parte que se va perdiendo. De hecho, está la regla del 10%. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si nosotros miramos acá, esta cadena, ¿no es cierto?, en forma de eslabón, nosotros tenemos aquí una gran cantidad de energía. Y luego va pasando solo el 10% hacia los otros niveles porque se va utilizando y también se va perdiendo parte de esta energía. Hay una transferencia en los distintos niveles. Por lo tanto, aquí es donde tenemos el mayor porcentaje y luego solamente el 10% de la energía. Si nosotros miramos, cuando nosotros hablamos de las redes alimentarias, nosotros miramos todo esto. Y en la naturaleza no existen las cosas por separado. Las cadenas tróficas no están por separadas, sino que están en un conjunto. Y así nosotros le llamamos redes alimentarias. Hay un conjunto de cadenas que están superpuestas y que van interactuando entre sí. Y estas son las redes alimentarias o tróficas. Acá tenemos otro ejercicio tipo PSU, donde tenemos un esquema, se muestra una trama trófica y dice, con respecto a esta, ¿cuáles de las siguientes opciones relacionan correctamente el organismo de la trama trófica con su determinado nivel trófico? Entonces, si nosotros miramos, la respuesta correcta es la letra D, porque los ácaros depredadores se encuentran en el tercer nivel trófico. Aquí. Y la número 2 dice, los escarabajos ocupan más de un nivel trófico. Correcto. Aquí tenemos los escarabajos. Están en más de un nivel trófico. Entonces, vamos a ir viendo distintos tipos de ejercicios. Acá tenemos una pirámide, acá tenemos los productores, herbívoros y carnívoros, no más de 4 o 5 eslabones como ya lo habíamos mencionado, y hay distintos tipos
tipos de pirámides. Hay de biomasa, de energía, y eso también lo vamos a ir mencionando. Acá tenemos el de energía. Esta pirámide no se puede invertir como el de biomasa, ya que va respondiendo a las leyes de la termodinámica. Entonces aquí tenemos los productores y aquí va disminuyendo la energía, como lo habíamos visto en la ley del 10%. Luego tenemos acá la pirámide de número y la pirámide de biomasa. Recordemos que hay parte de energía que se va a los tejidos, al metabolismo, ¿ya? Y por eso es invertida. Aquí también. Entonces acá tenemos tipos de pirámides ecológicas. El siguiente ejercicio dice: el siguiente esquema representa la pirámide de número de una comunidad. A partir del análisis de la pirámide es correcto afirmar que, si nosotros miramos, el número de productores es bajo, pero presenta alto rendimiento fotosintético. Claro, si yo miro acá, el número de productores, las plantas, es bajo, pero presenta un alto rendimiento fotosintético porque le da, ¿cierto?, todo lo que necesita a los consumidores, que son los herbívoros que vienen después. Y luego, dice la número 3, el número de consumidores es superior al número de productores. Así es cosa de mirar, ¿no es cierto?, aquí en esta zona al medio, para darnos cuenta que el número de consumidores es mucho mayor que de productores, que son las plantas que está aquí abajo en el ejercicio. Acá, si nosotros miramos, acá nosotros tenemos concentraciones crecientes a medida que voy avanzando los niveles tróficos. Proceso por el cual los organismos que viven en un medio que contiene una concentración relativamente baja de una sustancia química pueden llegar a aumentar en su tejido, porque como uno se está alimentando del otro y así sucesivamente, voy acumulando, ¿no es cierto?, por ejemplo, como es el DDT, en el tejido de la especie. Entonces aquí, claro, hay baja concentración de DDT, pero el último, que es el que se alimenta de este, y este se alimentó de todo lo anterior, este va a obtener mayor concentración de DDT, por ejemplo, en sus tejidos. Cuando nosotros hablamos de DDT, estamos hablando de metales pesados, estamos hablando de sustancias que son bioacumulables y que son perjudiciales para los seres vivos. Acá también tenemos otro ejercicio tipo PCU. Una industria arrojó a las aguas de un lago una sustancia contaminante. Transcurrido 2 semanas, se investigó el efecto de esta contaminación, obteniéndose los resultados de la tabla. Entonces aquí tenemos las muestras, en agua, el fondo del mar, gaviotas, plantas acuáticas, peces, y la concentración que tienen estos contaminantes, en partes por millón. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones es o son correctas a partir de los resultados? Si nosotros nos damos cuenta, el grado de la contaminación aumenta a medida que transcurren los niveles tróficos. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos, acá tenemos el agua, ¿no es cierto?, el fondo del lago, luego vienen las plantas acuáticas, después vienen los peces y las gaviotas se alimentan de los peces. Por lo tanto, solo, ¿no es cierto?, es la letra B. Luego también tenemos una parte muy importante que son los ciclos biogeoquímicos. También no son por separado. Nosotros los vemos por separado para ver la importancia del carbono, el hidrógeno y el oxígeno, cuando nosotros vemos el agua, el ciclo del agua, porque son importantes para los seres vivos, porque es importante en su crecimiento, pero no están por separado, ¿ya? Partamos por el carbono. Nosotros sabemos que el carbono es un elemento que es esencial para la materia viva, sobre todo para los compuestos orgánicos, porque es el elemento central, es como la columna vertebral que tienen los compuestos orgánicos. Y también nosotros podemos encontrarlo en forma libre, por ejemplo, como el diamante, el grafito, porque tiene forma alotrópica, el carbono. Ahora, el carbono, como nosotros podemos ver aquí en esta imagen, se utiliza en hartos procesos. Por ejemplo, en el dióxido de carbono que tiene el aire, ahí encontramos carbono.
compuesto de carbono en las plantas, compuesto de carbono en los animales. Las bacterias se alimentan de estos animales y de las plantas. En el petróleo, en el gas, recordemos que hay un capítulo completo en química que tiene que ver con el petróleo y el gas. En el carbón. Entonces acá tenemos un diagrama donde tenemos que el carbono es importante. Recordemos que cuando hablamos de compuestos que son inorgánicos, estamos hablando de compuestos que no tienen en su estructura como parte fundamental el carbono, pero el CO2, el dióxido de carbono, es una excepción, ¿ya? Por eso está aquí nombrado. Pero es tan importante el carbono porque está presente en la respiración celular y además en el proceso de la fotosíntesis, ¿ya? Porque regula cada uno de estos procesos. Si nosotros recordamos, en el proceso de la fotosíntesis tenemos también la respiración. Recordemos que la planta por la noche, ¿qué es lo que hace? Libera dióxido de carbono y agua. Toma el oxígeno que está en el ambiente. Por eso no es recomendable, por ejemplo, en la noche, tener muchas plantas, por ejemplo, en la pieza, en un lugar que sea muy cerrado. ¿Por qué? Porque empieza a ocupar el oxígeno que está en el ambiente y empieza a liberar dióxido de carbono y agua. Y en el proceso de la fotosíntesis, en el proceso del día, utiliza el dióxido de carbono y el agua y empieza a transformarlo en glucosa y oxígeno. Acá tenemos el proceso del oxígeno, ¿cierto? Su ciclo, y un 21% de la atmósfera es oxígeno. Los animales y las plantas lo usan para respirar. Recordemos que no es el porcentaje más alto dentro de la atmósfera. Recordemos que es el nitrógeno, que después lo vamos a mencionar. Y es muy importante el oxígeno porque está en el proceso de la respiración de las plantas. También lo consumen los hongos y las bacterias para descomponer las plantas y los animales muertos. También, por ejemplo, cuando hacemos una asada o cuando quemamos la madera. Y aquí podemos observar, ¿no es cierto?, este dibujo, donde tenemos las plantas, tenemos el oxígeno, ¿no es cierto?, el alimento, la descomposición, los combustibles, de todo lo que he mencionado yo anteriormente. O sea, aquí está el ciclo. Ahora, su ciclo está estrechamente vinculado al del carbono. ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta, está el proceso de la fotosíntesis y nosotros necesitamos una devolución de este oxígeno a la atmósfera, mientras que el proceso de la respiración, ¿no es cierto?, va siendo el juego contrario. Por eso tenemos aquí el proceso de la respiración, en este lado tenemos el proceso de la fotosíntesis, o sea, está todo vinculado. El nitrógeno también es un elemento esencial y dentro de la atmósfera es el que tiene mayor porcentaje, alrededor del 78%. Lo importante es que el nitrógeno que está en la atmósfera nosotros no podemos absorberlo, y ni las plantas ni los animales, por lo tanto hay un proceso de por medio para poder, ¿no es cierto?, absorber el nitrógeno, y eso es lo que vamos a ver. Los rayos calientan, ¿no es cierto?, el aire y permiten la formación de los óxidos de nitrógeno. Por eso es tan importante aquí en la presencia del dibujo los rayos. Y los óxidos se van mezclando con el agua de lluvia y van llegando al suelo y forman compuestos que pueden absorber las plantas. Miremos acá este otro dibujo. Acá. Nosotros tenemos aquí en el suelo bacterias desnitrificantes, que ellas son las que van a transformar este nitrógeno en nitratos. Por lo tanto, hay un circuito, como ya lo habíamos mencionado, los rayos, las bacterias, que nos van a ayudar en este proceso de formar el nitrógeno atmosférico en amoníaco o en ionamonio, ¿no es cierto?, porque recordemos que el ionamonio viene del amoníaco. Esta es una base y este es el ácido débil, y esto es lo que nosotros necesitamos, transformarlo en nitrito y en nitrato, y con eso nosotros podemos absorberlo, las plantas y los animales, pero el nitrógeno atmosférico no.
Acá tenemos un resumen de cada una, ¿no es cierto?, de los procesos que tiene el nitrógeno, que es la fijación del nitrógeno por el proceso de los relámpagos, que ya lo habíamos mencionado, la modificación de las bacterias que utilizan el nitrógeno, de los desechos ya sea de animales, de las plantas, en descomposición. Tenemos el proceso de la nitrificación, que en el suelo hay un grupo de bacterias que transforman el amoníaco y el amonio en nitrito, como lo habíamos nombrado, y también en nitrato, la asimilación que tiene que ver con la absorción de los vegetales, ¿no es cierto?, del nitrato que está en el suelo, y así lo van a poder utilizar para poder fabricar las proteínas, y así va pasando a los animales a través de esta cadena alimentaria que ya la hemos mencionado en otra ocasión. Y así este proceso se va reiniciando. Y después tenemos el proceso de la desnitrificación, que parte de este desnitrato presente en el suelo se va perdiendo en el proceso de desnitrificación por algunas bacterias que van transformando el nitrato en nitrógeno gaseoso y lo van liberando nuevamente a la atmósfera, y así vuelve nuevamente el ciclo. Por último tenemos el hidrógeno, que nosotros no hablamos por separado hidrógeno y oxígeno, sino que hablamos del ciclo del agua. Y acá tenemos todo el proceso, tenemos el proceso de las precipitaciones, la condensación en nubes, la nieve, los ríos, las infiltraciones, la transpiración, la evaporación, todo lo que conlleva en el proceso del ciclo del agua. Aquí entonces nosotros hasta acá hemos visto todos los ciclos biogeoquímicos que son importantes, y además de cómo va la energía, ¿no es cierto?, moviéndose a través de las cadenas tróficas y las cadenas alimentarias. Entonces los espero en otra oportunidad. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes. Preuniversitario Colina. Clases en línea todos los días. Prepara tu PSU en la comodidad de tu hogar, ayudando a cumplir tus sueños.